Hablamos de los hogares donde sí hay menores de 18 años y donde no los hay. Bueno, el dato que se conoce a través de un estudio, ahora vamos a hablar con la autora de este estudio, es que la mayoría de los hogares argentinos no tienen menores de 18 años. El 57%, esto nos habla de la reconfiguración, ¿sí? En los últimos años. Mira, aquí está. 57% de los hogares no hay chicos menores de 18 años. O sea, en la gran mayoría de los hogares, más de la mitad de los hogares argentinos no hay menores de 18 años. 57% hace unas décadas atrás era del 44%. Hablamos de una brecha que pasa del 44 al 57% de los hogares. Vamos a hablar con Lorena Bolsón, es decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, investigadora que realizó el informe. Lorena, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, Mario, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué nos dice este estudio? A ver, nosotros elaboramos este estudio porque hoy justamente se celebra el Día Internacional de la Familia, entonces nos interesaba indagar cómo se conformaban, cómo son las estructuras familiares en nuestro país y cómo se han ido modificando a través del tiempo. Entonces, en este estudio tenemos, por un lado, la baja tasa de natalidad, que en los últimos 10 años ha caído un 40%, si bien la baja de la natalidad es regular y esto se ha dado en toda la región. En nuestro país particularmente, esta caída ha sido abrupta, de manera longitudinal, entonces vemos que en los últimos 10 años hemos caído de unos 700.000 niños que nacían en el país a 400.000, entonces se ha reducido muchísimo. Y paralelamente... ¿En el informe se establece o pudieron averiguar por qué se produce esto? Es un fenómeno multicausal. Hay desde cuestiones económicas, porque cuando observamos picos en la caída de natalidad podemos observar también algunas cuestiones que tienen que ver con crisis económicas, desempleo, pero la realidad es que no es la única causa. También encontramos algunas cuestiones relativas a la edad de la mujer, por ejemplo. Se ha pospuesto mucho más la edad en que la mujer se convierte en madre y esto va atado a cuestiones biológicas, porque las mujeres somos más fértiles en un periodo de la vida y no en otro. Entonces ahí también encontramos algunas razones. Una fuerte cultura, te diría, más individualista, porque también han crecido particularmente los hogares unipersonales, es decir, la decisión de no tener hijos. Y de hecho hay muchos chicos jóvenes que cuando vos conversás con ellos no está en su plan de vida el formar una familia y tener hijos, tanto hombres como mujeres, claro, en este sentido. Entonces hay un cambio cultural, te diría, y si se me permite, a veces una cierta desvalorización del valor que tiene realmente la maternidad y la paternidad y lo que eso implica también para la sociedad toda, no solamente al intra, ¿no? Te decía, perdón, paralelamente... Sí, paralelamente a esto también está el tema de la mayor esperanza de vida. Entonces nacen menos hijos y tenemos más adultos mayores que viven por más años. Entonces eso produce que tenemos una sociedad más envejecida. Y esto también tiene consecuencias a largo plazo en temas de cuidado, asignaciones, la solidaridad interfamiliar e intersocial, digamos, ¿no? En el sostenimiento de los que más necesitan de nosotros, ¿no? De los extremos vulnerables de la vida. Lorena, a raíz de este trabajo suyo, que es muy interesante y le agradecemos, salimos a la calle a preguntar, a ver con qué nos encontrábamos respecto a ese resultado. Le invito a compartir los testimonios y charlamos, ¿sí? Aquí estamos. Perfecto, gracias. ¿De ser padre? En un futuro puede ser. ¿Cuándo proyectas que puede ser ese futuro? No sé si estás en pareja o no, pero... No, estoy soltero, pero después de los 30. Después de los 30. ¿Y por qué aparece ese deseo a partir de esa, digo, tal vez en la generación de tus padres o de los míos, eran padres más jóvenes? ¿Qué crees que cambió? No, hay muchas cosas, aparte de la sociedad, el tema de la economía. No soy padre, no soy padre. ¿Está en tus planes? Por el momento estoy en pareja y bueno, no lo decidimos todavía, pero... ¿Por qué crees que sucede, tal como se demuestra en algunos estudios, que se posterga la decisión de tener una familia? No, a veces por decisiones económicas o capaz que internas de pareja, pero no, yo creo que pueden ser uno de esos de los casos que hoy resulta, ¿no?
Yo creo que son muchas cosas. Ahora hay mucha conciencia en cuanto a las crianzas, a las emociones. Y nada, el mundo está muy difícil para criar un hijo. Hay muchos peligros, muchas cosas que nada, a mí hoy en día como mamá de adolescentes me dan miedo, y la situación económica y la educativa. A mí en este momento me pasa que con mi hijo adolescente de 19 años no le puedo prometer una carrera universitaria porque apenas puedo con lo diario. No, no soy. ¿Está en tus planes serlo? Sí. ¿Para cuándo postergás esa decisión? Es un tema económico, la verdad, es un poco, hasta que te organizás. Comprar, por lo menos en mi caso quiero cambiar la casa y que sacas un crédito y acomodarte un poco, lo terminás postergando bastante. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Un mini panorama de lo que encontraron nuestros compañeros en la calle, ¿no? Pero digo, también tiene mucho que ver con esto de romper ciertos mandatos. Había un mandato que te tenías que casar, tener hijos, si era la familia tipo era maravilloso, ¿viste? Tenías la nena y decías, ay, ¿cuándo viene el varoncito? Así completan la familia. Había como un mandato que, desde mi punto de vista, permítame, por suerte se ha roto eso, pues ya no estamos obligados a, pero también genera consecuencias como esta, ¿no, Lorena? Sí, claramente. Obviamente la familia no debe ser una imposición, pero bueno, obviamente también tiene que ver con cómo nosotros valoramos nuestra propia vida, la trascendencia, el ir más allá de nuestro hoy y el poder planificar o tener un proyecto a futuro que nos trascienda. Entonces, ahí también este tema de conformar una familia me pareció muy interesante dentro de las entrevistas que había recién. Algunos varones que decían, bueno, no tengo pareja, además, ese es un tema muy particular de los jóvenes de hoy, que es que les cuesta encontrar parejas y cuando las encuentran son parejas no tan estables, ¿no? Claro. Y entonces ahí poder forjar un proyecto común también es muy difícil y bueno, obviamente esta decisión que uno puede o no tomar. Lo que Lorena, me gustaría es que a veces... ¿cuáles son Perdón. los riesgos de esto? Porque también es cierto que se ha reconfigurado la figura de la pareja y se ha reconfigurado el proyecto personal. Por ahí hay mucha gente que ya no necesita estar en pareja, ¿no? Con lo bueno y lo malo que eso tiene. Pero digo, teniendo en cuenta esta estadística y cómo va evolucionando este tema, ¿no? De la baja natalidad y de la mayor expectativa de vida, ¿cuáles son los posibles riesgos a futuros que ustedes, después del informe, visualizan? Mira, obviamente el tema del envejecimiento poblacional y el sostén, que también tiene que ver después con la carga de activos y no activos en la economía, ¿no? Digamos, los dos extremos de la vida. Después pensemos que tenemos que sostener personas a medida que vaya pasando ahora el tiempo y que Claro. estos pocos hijos vayan creciendo y que tengan el espacio o las responsabilidades, las cargas laborales, y que son las que sostienen al sistema de jubilaciones, a largo plazo vamos a vernos complicados en cuanto a cómo cubrir esta necesidad de cuidado y atención de los adultos mayores. Adintra del hogar, te diría que esto también implica un problema en las responsabilidades de cuidado. Nosotros, la realidad es que la familia es sostén de los extremos de la vida, de las mayores vulnerabilidades, cuando hay una enfermedad, una discapacidad. Cuando tendemos a hogares cada vez más cerrados, más individualizados, de hecho, si nosotros miramos los censos, los hogares unipersonales de una única persona han crecido, se han duplicado entre 1991 y el censo de 2022. Claro. Esto implica que cuando esa persona llegue a cierta edad y requiera de cuidados, quien va a tener que salir generalmente a sostener ese tipo de cuidados va a ser el Estado, y eso también va Claro. a incrementar una carga en costos de salud, en costos de cuidado para la sociedad en general. Lorena, Entonces, la sociedad la Sí. familia tiene un rol muy importante a nivel social de sostener. Tenemos el muestrario perfecto para usted, si me lo permite. A Porque ver. soltero, sin hijos, sin pareja, sin nada, familia
único. Lo tenemos a Ventura en pareja, felizmente en pareja sin hijos. Lo tenemos a Parmo, felizmente en pareja con Pero tengo hijos. un hijo yo, ¿eh? Ah, tenés uno. Ah, perdón, ese dato no lo Tengo tenía. de mi primer matrimonio. Ah, tengo un bien. hijo. Perdón, no sabía la primera administración. Perdón, Ventur. La tenemos a Dai, que tiene hija, pero hasta el momento sin pareja. Madre soltera. Madre soltera. Y Florcita, que Sin hijos es muy tampoco, jovencita, muchos es la hermanos. pichoncita del grupo. Digo, Pero- ¿alguna pregunta para Lorena? Sí, yo tengo Dale. varias cosas. La verdad que es muy interesante escuchar los análisis y sobre todo sobre este papel del Estado. Me surge preguntar sobre los roles de cuidados y también las licencias. Por ejemplo, particularmente a mí me interesa mucho el desarrollo profesional y el tiempo biológico, lamentablemente en las mujeres, es una realidad, nos resta, en algún momento nos empieza a correr ese tiempo. Con las licencias, ¿qué pasa? ¿Es algo para ver desde parte del Estado en comparación a hombres y mujeres? De parte del Estado y de parte de las empresas también te diría. ¿Por qué? Porque hoy no debería existir la disyuntiva en que vos tengas que elegir entre o tu profesión, o sea, tu carrera profesional o la familia. Debería ser algo que pudiera crecer en paralelo. Y para eso es necesario no solamente que la empresa y el Estado generen las condiciones necesarias para que eso ocurra, sino para que también dentro del hogar exista un mayor equilibrio de responsabilidades adintra. Cuando antes hablábamos de los mandatos, era muy común que el hombre, su responsabilidad era fuera del hogar y la mujer adentro. Bueno, eso ha cambiado y el hombre también tiene que asumir responsabilidades de cuidados, de gestión dentro del hogar. Para completar el panorama, yo soy madre de 5 hijos y tengo una pareja estable y realmente todo lo que logré hacer en mi desarrollo profesional también tiene que ver con que mi esposo está muy presente en el hogar y se hace cargo de esas responsabilidades. Entonces, a veces ese equilibrio hay que lograrlo afuera y adentro. Hoy tenés empresas donde lo que hacen es promover el congelamiento de óvulos de sus empleadas, por ejemplo, para que sean madres el día de mañana. Lamentablemente ese no es un buen recurso porque nadie nos asegura. Las técnicas de reproducción asistida, las tasas de éxito son inferiores al 50%, o sea que lamentablemente tampoco eso nos va a asegurar que si tenemos ese deseo de ser madres podamos serlo el día de mañana. Las licencias de las que vos hablabas, tenemos una ley de contrato de trabajo muy antigua, no se han modificado. Al padre, de hecho, se le dan por ley 3 días cuando nace la criatura, convengamos que es cortísimo, si queremos que ese hombre asuma responsabilidades dentro del hogar. Entonces, realmente hay que generar un cambio social, un cambio de políticas, y acá me voy a permitir un paréntesis, que es, tenemos que pensar en políticas realmente familiares, no solamente sociales, porque todas las personas a quienes les afecta son parte de una familia, ¿sí? No somos seres aislados, somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos nietos y tenemos que cuidar. Y la realidad es que gran parte de las tareas de cuidado hoy, y esto está estadísticamente probado en la República Argentina, recae sobre las mujeres, tanto en niños como en adultos mayores. Sí, tenemos muy poquito tiempo, pero hay una última pregunta de Dai. Lorena, Lorena, ¿Y cómo no? te hago una consulta. ¿También no es parte de esta generación que capitalizó la educación sexual responsable, sobre todo apuntando en lo que es la clase media? Y también es como que se empezó a sacar este factor de mujer que se queda en su casa para solamente criar hijos y las mujeres empiezan. Hay como una renovación, obviamente, en el último tiempo del pensamiento femenino, de la verdadera revolución femenina. Sí, es así claramente. Si vos mirás las estadísticas, el grupo poblacional de madres jóvenes ha ido en descenso. Esto tiene que ver con la educación. Yo confío en la educación no solamente que se brinda por parte del Estado y las escuelas, sino también la que se genera dentro del hogar, en una sexualidad responsable también en este sentido, el cuidado del otro.
Sí es cierto también de que encontramos ciertos patrones que tienen que ver con la educación de las personas y con el desarrollo económico. Entonces, a menor nivel educativo y menor ingreso, encontramos más cantidad de hijos, pero también más deseos de ser madre que en las mujeres más desarrolladas o que más estudian. A la inversa, y en relación a las tareas de cuidado que decíamos recién, los hombres que están más formados académicamente son los que asumen más responsabilidades dentro del hogar. Claro. O sea que vemos ahí la educación como una base de un equilibrio muy fundamental en lo que tiene que ver con las responsabilidades dentro del hogar y fuera del hogar, ¿no? Entonces, esto también es algo que lo podemos percibir. Y el tema de los hogares monomaternales, vamos a decir, es muy importante. Hoy 8 de cada 10 hogares monoparentales son de jefatura femenina. Mirá. Entonces, esto es una carga muy importante porque obviamente la mujer no solamente tiene las tareas de cuidado, sino también las de sostén del hogar de manera única, sin un apoyo. Gracias, Lorena. Le mandamos un abrazo muy grande, muy interesante todo. Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo. Gracias. Gracias.